Dios te bendiga, Dios te guarde. Por aquí estamos una vez más con otra entrega de la palabra del Señor. En este día quiero hablar, o noche o mañana, según me esté viendo, quiero hablar sobre algunos indicios o algunas características que vamos percibiendo una vez comenzamos nosotros a crecer de manera espiritual y comenzamos a andar en el Espíritu. Como base vamos a tomar el libro de Job capítulo 33, versículo 14 al 18. Job capítulo 33, versículo 14 al 18. Leemos en el nombre de la Trinidad Divina. Dice, aunque lo cierto es que de una u otra manera habla Dios, pero el hombre no lo entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se duermen en el lecho, entonces se revela él al oído del hombre y le confirma su instrucción, para separar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Dios añada bendición a su palabra. El libro de Job aquí, Job está hablando, está especificando, diciendo que de una o dos maneras Dios habla al hombre, pero éste no entiende. Una de ellas son los sueños y otras son las visiones nocturnas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el sueño usted es parte de lo que se está desarrollando en ese plano espiritual al cual usted fue llevado. En las visiones usted ve desde fuera lo que está sucediendo en ese plano espiritual. Es decir, en el sueño o en los sueños yo estoy envuelto, estoy haciendo, estoy trabajando. Ahora en la visión estoy como si fuera mirando la escena que se está desarrollando. Entonces, una de las características que comenzamos a ver o que tenemos cuando comenzamos a crecer de manera espiritual es que Dios comienza a revelarse a nosotros a través de sueños y a través de visiones. Habíamos hablado ya que para crecer de manera espiritual, para comenzar a caminar como hombres espirituales, que no tiene que ver con tener la cara arrugada, nada de eso, sino con obedecer la palabra, vivir de acuerdo a lo que Dios pide, hay tres herramientas que son imprescindibles para nosotros poder crecer y poder disfrutar de los beneficios que ofrece la vida espiritual, que es ayuno, oración y lectura de la palabra. Ahora bien, la lectura de la palabra debe ir acompañada con obediencia y con revelación de la misma, porque no hago nada con leer la palabra si no entiendo lo que leo, y si cuando entiendo lo que leo entonces no camino de acuerdo a esa palabra, si no vivo esa palabra. Si esa palabra no se torna en vida para mí, entonces algo estamos haciendo mal. Pero aseguro que las visiones y los sueños comenzarán a fluir tan pronto tú sometas a tu humanidad, tan pronto tú sometas la naturaleza caída al señorío de Jesucristo. Y cuando digo tan pronto, no te estoy diciendo que tú comenzaste a orar hoy, o orar mañana, y ya la semana que viene comienzan las visiones y comienzan las visiones. Te quiero decir que si tú permaneces orando, ayunando, leyendo la Biblia, viviendo para Dios, en un tiempo determinado comenzarán a fluir lo que son las visiones y a fluir lo que son los sueños. Algo importante de gente que ya comenzará a experimentar esto o ya lo está experimentando es que tú pidas a Dios que te permita tener conciencia del sueño, es decir, tú estar consciente de que estás en un sueño o que estás en una visión, o que Dios te está revelando algo, que tú estés consciente de ello. ¿Por qué? Porque cuando estés consciente podrás discernir dentro del sueño cuáles cosas tú vas a tomar o cuáles cosas tú vas a interpretar para beneficio de tu vida espiritual y cuáles cosas solo son distracción durante el sueño o la visión que tú estás teniendo. Muchas veces cuando tenemos visiones o tenemos sueño, aparecen muchas cosas en esa escena que no necesariamente tienen que ver con lo que Dios nos desea revelar, sino que muchas veces el enemigo busca la manera de infiltrarse en eso que está siendo revelado. Entonces nos turbamos pensando que si vimos esto debe significar algo. Sin embargo, cuando tenemos ese discernimiento en el sueño, pedimos a Dios que nos permita tener control de los sueños, es decir, estar consciente que estamos soñando. Entonces podremos fácilmente desechar una cosa
de la otra. Para algunos tal vez le parecerá algo ilógico, difícil, pero si tú lo pides, Dios te lo da. Tú puedes tener control de lo que tú estás soñando y saber que tú estás en un sueño. Y puedes decirte, bueno, esto es un sueño. Y puedes decir, bueno, voy a elegir esto para el sueño. O incluso puedes saber en qué enfocarte, en qué mantener tu mirada mientras estás soñando. Porque sabes que es un sueño. Y aquí uno dice que Dios usa los sueños o la visión nocturna para hablar al hombre, para darnos instrucción. Entonces, cuando comienzas a crecer en el mundo espiritual, cuando comienzas a caminar en el espíritu, Dios te dará sueños para instruirte de cómo debes hacer las cosas. Muchas veces durante el día estamos muy cargados con situaciones, con trabajo, tenemos que hacer esto, hacer lo otro, hacer aquí, hacer allí. Entonces no permitimos que Dios nos revele porque tenemos muchas cosas que hacer y no tenemos el tiempo necesario para dedicarlo a estar en la presencia de Dios. Ahora bien, en la noche cuando dormimos, cuando nuestro cuerpo reposa, cuando cesa nuestro cerebro, por así decirlo, el cerebro no descansa, sino que reduce su marcha. Cuando cesa la preocupación, el cuerpo descansa. Entonces, como dice aquí Job, ¿verdad? Dios desciende en el silencio. Dios desciende cuando cae el sueño sobre el hombre y habla a nuestra vida y revela cosas a nuestra vida. Pero estas revelaciones, estos sueños vendrán, estas visiones vendrán cuando tú y yo hemos entendido que necesitamos pasar más tiempo con Dios. Que necesitamos pasar tiempo ayunando, orando y leyendo su palabra, viviendo su palabra y meditando en su palabra. Si no oramos, si no ayunamos, si no leemos la palabra, no hay manera de que nuestra naturaleza sea quebrantada para que el hombre espiritual pueda renacer, pueda surgir, pueda aparecer, pueda manifestarse, de manera que lo que Dios quiera decirnos pueda ser transmitido a nosotros a través de sueños o visiones, o Dios nos revele ciertas cosas. Entonces, cuando comenzamos a crecer en el mundo espiritual, cuando comenzamos a vivir en el espíritu, comenzaremos a experimentar sueños y visiones. Una vez sometemos nuestra naturaleza a buscar a Dios de manera constante. De manera constante. Porque un día que te descuidas en la oración, lectura de la palabra, o una semana que pases sin ayunar, la carne entonces se fortalece. Y para mantenerla bajo el espíritu, tenemos que mantener una vida cristiana vigilante. Cuando estamos en el proceso de crecimiento espiritual, como he explicado otras veces, siempre estaremos creciendo hasta que Cristo venga. Pero me refiero a las etapas tempranas, cuando comenzamos a conocer el mundo espiritual, cuando comenzamos a hacernos conscientes del mundo espiritual. Porque mucha gente habla, mucha gente predica el mundo espiritual, pero tiene cero experiencia de lo que es el mundo espiritual. Mucha gente habla de caminar en el espíritu, mucha gente habla de crecer en el espíritu, pero tiene cero experiencia de lo que significa crecer en el espíritu, de lo que significa el mundo espiritual. Lo primero es que cuando nuestro hombre interior, nuestro espíritu, es despertado, es manifestado, porque nosotros hemos sometido la carne a la autoridad de Cristo, a través de ayuno, de oración, no reprendiéndola. La carne no se reprende, la carne no es un demonio. La carne parte de nosotros, la carne se somete. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo dijo, no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo no dice que la reprenda porque la carne no se reprende. La carne no se puede reprender porque su naturaleza no es espiritual, es terrena. Entonces la carne debe someterse a través del ayuno, la oración, lectura de la palabra. Y si puede hacer silicio, pues también puede hacer silicio, dormir en el suelo. Sabemos que silicio es otra cosa, pero cuando decimos silicio, entendemos a qué nos referimos, a dormir en el suelo. Pasar tiempo con Dios. Entonces, una vez estas condiciones están dadas, entonces comenzamos a recibir revelación, visiones y sueños. Y te darás cuenta que como un niño, vamos palpando, vamos viendo. Hay cosas que soñamos y no entendemos, pero pedimos, Señor, ¿qué soñé anoche? ¿Qué significa esto? Él comenzará a darnos la revelación de lo que nosotros estamos soñando o estamos viviendo.
Entonces, cuando ese hombre espiritual comienza a manifestarse, entonces él comienza a abrirse paso a través de los sueños. Y Dios comienza a manifestarse en nuestra vida a través de los sueños. Cuando estamos en una etapa de crecimiento, todos los sueños tienen importancia en nuestra vida. Y no me refiero a que todos son espirituales o que todos tienen que ver con el mundo espiritual. Me refiero a que todos los sueños tienen que ser vigilados y tienen que ser juzgados por nosotros. Es muy importante que nosotros analicemos después de un sueño cómo pasamos el día. ¿Qué estuvimos haciendo durante el día? Porque es posible que nosotros perdamos energía espiritual preguntando a Dios sobre un sueño que tuvimos y ese sueño nada tiene que ver con la vida espiritual. Porque el sueño se relaciona con lo que estuvimos haciendo durante el día o lo que estuvimos pensando durante el día. Por eso es importante durante todo el día meditar en la palabra de Dios. No te estoy diciendo que te conviertas en un robot. Te estoy diciendo que medite en la palabra de Dios. Si tu cabeza, si tu corazón, si tu mente está llena de la palabra de Dios, entonces lo que tú sueñas en la noche, te lo aseguro que tendrá que ver con la palabra de Dios. Otra cosa es que muchas veces cuando estamos iniciando en el mundo espiritual, conociendo el mundo espiritual, porque lo que nos hace consciente el mundo espiritual es cuando el hombre interior, el hombre espiritual se manifiesta, entonces nos hace consciente de que hay un mundo espiritual. Nos da la revelación de que existe un mundo espiritual. No es que te lo digan, no es que tú lo hayas oído, es que tú comienzas a vivirlo y comienzas a entenderlo. Se te comienza a revelar que existe un mundo espiritual paralelo a este mundo, al cual tenemos acceso porque somos seres tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Tenemos tanto acceso al mundo físico, al que vivimos, al que tocamos a través del cuerpo, al que percibimos a través del cuerpo, como al mundo espiritual que no se puede percibir a través de nuestro cuerpo, nuestro sentido físico no lo perciben, pero sí lo percibe nuestro hombre espiritual. Y sí lo podemos percibir en nuestros sentidos espirituales. Entonces, como creyente, cuando somos conscientes de este mundo espiritual, las cosas comienzan a ser reveladas porque ya conocemos que ese mundo espiritual está vigente. Conocemos que ese mundo espiritual existe. Muchos creyentes hablan del mundo espiritual. Hay gente que predica el mundo espiritual, pero no tienen ni idea de lo que es el mundo espiritual. Porque vemos el mundo espiritual como una esfera distante de nosotros o una esfera de difícil acceso. Podemos accesar al mundo espiritual siempre y cuando cumplamos con los requisitos para poder accesar al mundo espiritual. En los diferentes países, los sistemas de seguridad del gobierno, los sistemas de seguridad de los países, tienen diferentes tipos de acceso. Hay quienes tienen acceso a un tipo de información bajo, tipo de información medio y tipo de información alta. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Tu acceso al nivel espiritual dependerá del permiso que tú tengas, del nivel de información, del nivel de conocimiento que tú manejes. A mayor conocimiento espiritual tú manejas, más altos serán los accesos espirituales a lo que tú podrás acceder. De lo contrario, no podrás hacerlo. ¿Y cómo se aprende? Leyendo la palabra, orando, ayunando, escuchando personas que ya están transitando en el mundo espiritual, personas que han aprendido a andar en el mundo espiritual. Entonces, escuchando sus consejos, escuchándolo a ellos, podremos entender y podremos nosotros comenzar a entrar en lo que es el mundo espiritual, a tener experiencia con el mundo espiritual. Con el mundo espiritual. Hay muchas experiencias que tú tienes ahora que posiblemente sean espirituales, pero las pasas por alto porque tú no tienes la conciencia del mundo espiritual. Tu conciencia superior, como se le llama, en cuanto al mundo espiritual, no ha sido desarrollada porque tú no has permitido que esa conciencia sea desarrollada. Como no ha sido desarrollada, tú crees que todo lo que sucede en este mundo, crees que todo lo que te pasa es meramente natural. El libro de Hebreos dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y los cristianos en su mayoría leen esto y lo predican
y lo hablan, pero poco han tenido la revelación de lo que este pasaje realmente significa. Si el pasaje te dice a ti que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, te está diciendo que la llave para tú ver en este mundo las cosas que Dios prometió para ti, tienen que ser activadas en ese mundo que no se ve, porque este mundo que se ve es resultado de aquel mundo que no se ve. Espero me haya entendido lo que te quise decir. Entonces, cuando comenzamos a explorar el mundo espiritual a través de la palabra, del ayuno, de la oración, hago énfasis en ayuno, oración, lectura de la palabra, porque son las llaves que nosotros físicamente podemos manejar para poder entrar al mundo espiritual. Cualquier persona que te hable de otra fuente que no sea la palabra de Dios, que no sea ayuno y oración para acceder al mundo espiritual, te está vendiendo sueño. Porque no hay otra manera de acceder al mundo espiritual dirigido por Dios que no sea de esta manera. Porque los satanistas pueden entrar al mundo espiritual, pero ya dirigidos por los espíritus. Espíritus inmundos, dirigidos por Satanás. Pero te estoy diciendo, tú y yo como creyentes, si queremos acceder al mundo espiritual, tenemos que orar, ayunar, leer la palabra, vivirla, meditar en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, como hablaba en el mensaje anterior, va a renovar tu mente. De manera, cuando tu mente se renueva, hay muchas cosas que tú vas botando, que te enseñaron, que nada tiene que ver con lo espiritual. Tú vas botando todo eso, te vas formateando espiritualmente hablando, va entendiendo lo que es Biblia. Entonces esa información, ese conocimiento te dará acceso a lo que es el mundo espiritual. El mundo espiritual, aunque es eterno, pero tiene la información del pasado, del presente y del futuro. Yo tuve una visión hace unos cuantos días, en la cual cuando entro a en la visión digo, wow, Señor, tú ves, así me gusta. Porque yo estoy consciente, Dios me sueño, estoy diciendo en la visión, digo, estoy consciente de que esto es una visión. Así sí me gusta. Saber lo que digo yo en la visión. En la visión yo veo aproximadamente 3 o 4 espíritus que están buscando una oficina para establecerse. Como usted entenderá, cuando las empresas entienden que han crecido en cierto lugar o que hay posibilidades de crecimiento, ellos instalan una oficina para desde ahí operar de manera más fácil, poder dar el servicio que ellos ofrecen. Bueno, estos espíritus están buscando una oficina, encontrar un lugar abandonado. En la visión, yo pude entender que se refería a tiempo pasado, si yo fui al pasado en la visión, porque el ambiente, lo que yo vi, no tenía que ver con la actualidad. Si los diseños de la casa que había en ese lugar, la carretera como estaba. Por eso dije a ustedes que cuando entramos en un mundo espiritual hay que estar consciente de que estamos soñando, pedir a Dios que nos ayude a estar conscientes, porque tenemos que ver cada detalle. En cada sueño que tú tienes que ver los detalles de esos sueños o de esa visión, si son visiones. Porque dependiendo de los detalles, tú vas a poder entender realmente de qué trata la visión. Podrás saber si ese sueño o esa visión tiene que ver con tu presente, tiene que ver con tu pasado o tiene que ver con tu futuro. Por eso es importante pedir a Dios, Señor, dame conciencia en los sueños que tengo. Hazme consciente de que estoy en un sueño. Dame control del sueño que tengo. Además de eso te ayuda cuando en el sueño tuve ofrecimiento que parecen buenos, tú tener el conocimiento, el discernimiento, decir, no, esto no es de Dios, reprender al enemigo. Porque muchas veces en los sueños se te va a parecer como que es bueno. Y si tú no controlas los sueños, tú puedes que caigas en ese error. Y si en el mundo espiritual caíste en un error, afecta tu vida espiritual, que luego se va a manifestar en lo público. O en lo material, quiero decir, en el presente. A menos que tú revoques eso que tú hiciste en el mundo espiritual. Bueno, estos espíritus están buscando una oficina. Yo lo estoy viendo, lo estoy observando. Ellos no me ven. Pero yo estoy viendo y escuchando todo lo que están hablando. Dicen, esta es la oficina. Y ahí se establecieron.
Cuando yo despierto comienzo a preguntar y a indagar, Espíritu Santo, pero ¿de qué se trata esta oficina, este sueño que tuve? ¿Qué es? Una oficina, pero... Bueno, pasé un día, pasé 2 días preguntando. Aproximadamente al tercer día me llegó la respuesta. La respuesta me llegó al tercer día. Porque el mundo espiritual no es como te lo han vendido. No es que tú vas a preguntar y la respuesta va a ser ¡fup! Inmediatamente. Hay casos que sí. Pero hay casos en los que Dios tiene que ver tu insistencia en tú realmente querer entender lo que Él te quiere enseñar. O lo que Él te quiere revelar. Entonces me habló y me dijo, claramente tú entendiste que la visión fue de un tiempo pasado. Los espíritus que tú viste que establecieron una oficina, esa oficina tiene que ver con las redes sociales. Tama kubo tika maotoi kabwa baiken. Las redes sociales, aunque han sido una bendición para esparcir el evangelio, expandir el evangelio como yo lo estoy haciendo ahora, también ha sido un arma de doble filo que han impedido que muchas personas se acerquen a Dios porque pierden el tiempo en las redes sociales. Y no necesariamente viendo mensajes del Señor, escuchando testimonio u oyendo canciones cristianas. Hay muchas personas perdiendo el tiempo en TikTok, viendo cosas en TikTok que no tienen que ver. Publicando cosas en Facebook que no tienen que publicar, dándole like a cosas que no tienen que darle like, comentando cosas que no tienen que comentar. Entonces cuando se acuestan, quieren revelación de Dios, quieren andar en el Espíritu. Sin embargo, están creando grietas en su vida por la manera en que viven, que estas grietas no le permiten acceder al mundo espiritual. Mao, kita mao, tika baubo, busa y kam. Siento la presencia de Dios. Tú tienes que despertar. Baikon, anikon. Como dice en inglés, wake up, wake up, wake up. Tienes que despertar. El tiempo que pierdes en las redes sociales es un tiempo que no vas a recuperar cuando quieras crecer, cuando quieras adentrarte en la presencia del Señor, cuando quieras acceder al mundo espiritual. Si quieres crecer, necesitas alejarte de las redes sociales. El Señor me decía, la oficina que establecieron es para poder controlar mi pueblo. Y en muchos de ellos lo están logrando. Por eso que los sueños que tú tienes a veces tienen que ver con toda la basura que pasaste viendo durante el día. Dice, ay, que tengo sueño mojado. ¿En qué tú pasaste el día? Posiblemente viendo pornografía. Y si no era pornografía per se, eran chistes que tienen que ver con pornografía. Donde habla de adulterio, habla de fornicación. Chiste donde tú te ríes porque fulano halló a la mujer de fulano viviendo con la mujer de él. Y tú te ríes porque tú no tienes conciencia de lo que es el mundo espiritual. Como no tienes conciencia, hay un sinnúmero de cosas que tú haces que afectan tu vida espiritual. Y por eso tú remas, por eso tú luchas, por eso tú oras, por eso tú ayunas. Y por eso tú ves que otros dicen, Dios me revela, Dios me habla y tú dices, pero ¿qué está pasando? Yo oro y ayuno, pero no tengo revelación, no tengo sueños, no tengo visiones. Es importante que tú sepas en qué tú pasas el día, en qué tú dedicas el día. Porque si pasaste el día consumiendo basura, pues basura tú vas a soñar. Si pasaste el día viendo cosas que no tienen que ver, en sueño tú vas a ver cosas que no tienen que ver. Mira, hay algo que tú debes entender.
Espíritu Santo te ilumine para entenderlo. Los sueños que tú tienes muchas veces, agradable o no agradable para la carne, están directamente relacionados con lo que tú estás alimentándote. El creyente que quiere crecer espiritualmente, el creyente que quiere acceder al mundo espiritual, no puede ver todos los tipos de cosas, no puede ver lo que otros ven. Tú tienes que entender eso. El creyente que quiere ser espiritual no puede manejarse como otros creyentes se manejan. En el mundo espiritual, porque algo sea nada en el mundo físico, no significa que es nada en el mundo espiritual. Espero tú me puedas entender. Hay un sinnúmero de cosas que la gente dice, no, eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada. En el mundo espiritual, cada cosa que tú haces que infringe las leyes espirituales, le da legalidad al enemigo para poder atacarte, para poder hacer tu vida en el presente un infierno. Y eso tú tienes que entenderlo. Tienes que sacarte ese chip de tanta basura que tú oyes, tanta gente que tú oyes hablando disparate, y concéntrate en la palabra de Dios. Invierte tu tiempo en la palabra de Dios. Lo que tú haces en Facebook, en TikTok, en Instagram, en cualquier otra red social, el tiempo que tú pierdas, el tiempo no lo inviertes, lo estás perdiendo. El único tiempo que tú inviertes es en la palabra. Es buscando al Señor, es pasando tiempo con el Señor. Si comenzamos a hablar de visiones y revelaciones que Dios me ha dado, podríamos durar un buen rato aquí hablando sobre ellas. No digo como hice mucho, podemos amanecer, no puedo decir eso. Pero duraríamos un tiempo hablando sobre ellas, que más adelante iremos tratando algunas visiones que te pueden ayudar o seguirte ayudando en tu crecimiento espiritual. Pero si quieres tener visiones, si quieres crecer espiritualmente, si quieres acceder al mundo espiritual, necesitas dejar de ver toda la basura que tú ves, dejar de alimentarte de todo lo disparate que tú te estás alimentando y comenzar a comer la comida que el espíritu necesita para poder desarrollarse. La comida que el espíritu necesita para poder manifestarse, para poder conectarte con Dios directamente. Yo sé que mucha gente anhela conectarse con Dios. Mucha gente anhela estar consciente del mundo espiritual. Hay cosas que tú ves en el mundo físico que tú no sabes que su trasfondo es el mundo espiritual, porque cuando tú comienzas a caminar en el espíritu, cuando una gente te habla, tú puedes discernir lo que está diciendo espiritualmente hablando. Y eso es para todo creyente que decida hacerlo, no para 2 o 3, para todo el que decida crecer en el Señor y comenzar a permitir que ese hombre espiritual se desarrolle, que se manifieste. Para todo aquel que quiere comenzar a hacer grietas, óyeme, grietas, roturas en su naturaleza caída, para que el hombre espiritual pueda surgir, pueda manifestarse, pueda comenzar a expandirse. Eso depende de ti y depende de mí. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque si comienzo a hablar sobre el mundo espiritual, el tiempo se nos va a ir bastante lejos. Y no quiero que usted quizás tiene más cosas que hacer y quiero que la palabra se le pueda quedar. Quizás si le hablo 1 hora, 45 minutos, 50 minutos, es posible que lo que usted haya visto o escuchado se le olvide con más rapidez. Pero si es poco tiempo, pues usted puede asimilarlo mejor. Le pido que le dé me gusta para que los videos puedan posicionarse en YouTube. Dele a me gusta, por favor. Comparta. Si no se ha suscribido, suscríbase. Y presta atención a lo que Dios está hablando a la iglesia, porque Dios está levantando un remanente para caminar en lo espiritual. Luego hablaré de lo que es espiritual y lo que es sobrenatural, que no es la misma cosa. Tú no puedes caminar en lo sobrenatural si todavía no caminas en lo espiritual. Por eso será otro tema. Dios te guarde y Dios te bendiga. Por favor, comparte, suscríbete, dame like, comenta y Dios sea contigo. Shalom.